otra vez la situación cada vez peor del corazón. Yo camino todo y veo cada vez que quiero y te espero. Caminando, caminándote, mi calle de quizá yo pueda cambiar. Bienvenidos a Doctrina y Realidad, el programa donde se aprende a amar al general Perón. El programa basado en entrevistas que tienen que ver con el modo, la forma de vivir de los argentinos, la nueva forma de vivir los argentinos. En este caso, en este programa, vamos a estar acompañados del compañero Marcos Mele, de la UNLA. Él hace revisionismo histórico. Pero me gustaría, Marcos, me gustaría que te presentes vos, ¿te parece? ¿Qué tal, Darío? Buenas noches, un placer iniciar esta conversación. Efectivamente, sí, la verdad que ya hace mucho tiempo que me dedico a la docencia universitaria y en ese ámbito fundamentalmente centro mi actividad en el estudio de los autores del pensamiento nacional iberoamericano y en lo específico me dedico a las diversas corrientes del revisionismo histórico. Marcos, una de las cosas, uno de los temas importantes, me parece que sería hablar de José María Rosas. ¿Se puede decir que José María Rosas es el más importante exponente del revisionismo histórico dentro de la gama y digamos, la cantidad de revisionistas, ¿no?, que tenemos? Es decir, como bien señalás, la cantidad de autores revisionistas es muy importante, con sus diversos matices, muchas veces con polémicas discusiones entre ellos, pero ¿en qué aspecto podríamos respaldar esta afirmación que no deja de ser levemente injusta con otros enormes revisionistas, ¿no? Por ejemplo, con Manuel Gálvez, uno de los primeros autores en profundizar, en analizar esa otra cara del restaurador don Juan Manuel de Rosas. Pepe Rosa, ¿en qué aspecto, creo yo, y ahí comparto tu apreciación, es el más grande exponente del revisionismo histórico? En el aspecto que va a acompañar la rigurosidad investigativa con una enorme labor de prédica. Pepe Rosa va a desarrollar innumerables conferencias, va a recorrer el país entero difundiendo las ideas revisionistas y va a buscar todo tipo de recursos para popularizar el relato histórico revisionista. Por ejemplo, menciono solo algunos. Pepe Rosa va a grabar un disco. Va a grabar un disco, ¿no? Un long play, donde va contando toda la historia de la Argentina en pequeñas piezas, ¿no? Recomiendo enfáticamente esas piezas de audio como recurso además pedagógico. Sí, vos sabés que yo he visto algunos videos que hay en YouTube sobre José María Rosas, que incluso están en blanco y negro, ¿no? Se ve, habrán sido grabados, supongo, o principios de los 70 o fines de los 60, supongo, ¿no? Exacto, sí, es un material, seguramente estamos haciendo referencia al mismo, es un material que creo que restaura Pancho Pestana. Pancho No, mirá. Pestana o algunos otros compañeros, pero estoy casi seguro que fue Pancho. Accedió a ese material
e hicieron todo un trabajo de puesta a punto. Bien, también solían circular por la década del 80 varios cassettes, ¿no? Con la Ujú. historia de la Argentina y con la historia del peronismo producidos por Pepe Rosa. La obra de Pepe es monumental, desde su trabajo de interpretación religiosa de la historia en la década del 30 hasta la monumental historia argentina en 13 tomos, que luego fue continuada por sus compañeros hasta alcanzar el tomo 21. Sí, Marcos, ¿cuál sería el vínculo entre José María Rosas y William Cook? Bien, a ver, hay un momento clave en ambos. Van a compartir el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, eh, años 52, 53. John William Cook va a ser el vicepresidente del Instituto Rosas y Pepe Rosa ya desde la publicación de su obra Defensa y Pérdida de la Independencia Económica, obra que en el año 43, la primera edición, la publica el propio Instituto Rosas. Ya Pepe era el gran exponente de ese Instituto Rosas, por supuesto, sin desmerecer a otros, Ujú. a Julio Irasusta, a Juan Pablo Oliver, a Ramón Dol, pero Pepe ya era un revisionista de una estatura muy, muy significativa y cuando viene el derrocamiento del gobierno de Perón, John William Cook va a padecer la persecución política, al igual que muchos otros compañeros, y Pepe Rosa lo va a socorrer, le va a dar cierto resguardo. Bien, es fundamental considerar que el revisionismo histórico no es una mera discusión, una mera querella de intelectuales y de académicos, de meros eruditos, sino que el revisionismo histórico va a tener como centralidad, su contribución principal va a ser buscar expresar en el plano de la historia argentina, del pasado argentino, eso que nosotros comprendemos como pensamiento nacional. Bien, es fundamental que tengamos en cuenta que en el siglo XIX se va a producir el proceso de independencia política y al mismo tiempo de fractura territorial de la América ibérica, de la América española, razón por la cual esa independencia política no se va a poder plasmar en otros dos planos centrales, como es la independencia económica y la independencia cultural. Al calor de ese proceso de fractura, de desmembramiento de Iberoamérica, se va a ir forjando en cada uno de nuestros países la denominada historia oficial, que van a ser las historias de las patrias chicas, la historia de la Argentina, la historia de Uruguay, la historia de Bolivia, la historia de Paraguay, que van a ser historias que busquen barrer de nuestro pasado toda referencia a ese tronco iberoamericano común. Y no solo ellos, sino que van a ser historias que van a buscar alentar el nacionalismo de patria chica, es decir, eh, sostener la llama permanente de las rencillas y las rivalidades intestinas en los países recientemente independizados de la América Española. Eh, esa historia oficial que se forja en el siglo XIX en cada uno de nuestros países es la historia que el Estado va a institucionalizar. Es la historia que el Estado va a hacer propia, los estados oligárquicos van a ser propia, y que van a difundir a través de algunos canales institucionales claves. Esos canales van a ser la enseñanza escolar, los manuales escolares, en el caso argentino, la historia que escribe Bartolomé Mitre, la que escribe Vicente Fidel López, luego va a ser plasmada por autores varios, Grosso fue el más famoso, va a ser plasmada a la enseñanza escolar a través de manuales. La enseñanza escolar va a ser un medio fundamental, la prensa dominante va a ser otro, y el otro pilar
va a ser aquello que Ricardo Rojas en la Restauración Nacionalista de 1909 denominaba la pedagogía cívica de las estatuas. ¿Bien? Es decir, se forja en ese siglo XIX una cultura colonizada, una interpretación de ver nuestra realidad en clave colonizada, que impacta también en cómo miramos nuestra historia. Van a ser encumbrados como próceres los máximos baluartes de la entrega de la patria. La Argentina, dice Jorge Abelardo Ramos, otro grande del revisionismo, ¿no? Ramos va a decir, la Argentina es un país donde las estatuas invitan más a la desconfianza que al elogio. Bien, y esto claramente da cuenta de esa historia liberal oficial que en la Argentina puntual es la escrita por Mitre. Bueno, todo este largo preludio para volver a Pepe Rosa y al revisionismo histórico. Bien, el revisionismo histórico como corriente va a tener la tarea histórica de desmoronar ese edificio historiográfico montado por la tradición liberal del siglo XIX. Por eso vuelvo, no es una mera discusión de claustros académicos, es una discusión que busca forjar una conciencia histórica nacional, una manera nacional, una manera descolonizada de ver nuestro pasado. Bueno, en esa dirección Pepe Rosa va a ser un autor crucial y al calor del derrocamiento del peronismo, por supuesto que las obras de Pepe Rosa van a tener un arraigo popular enorme, va a ser el gran historiador del peronismo. Sí, precisamente ¿cuáles serían o cuáles son las obras historiográficas más importantes y qué figura histórica va a concentrar la revisión de Pepe Rosa, ¿no? Y por qué también, ¿no? Bien, nos centramos en las obras concretamente de Pepe, no del revisionismo en general, Darío. Perdóname, te pregunto como Sí, sí, para sí, afinar tu consulta. exacto. A ver, el corazón de la obra de Pepe es esa monumental historia argentina en 13 tomos, ¿no? Que Ujú. recorre desde la colonia hasta el primer peronismo, ¿no? 13 tomos que luego van a ser continuados por los discípulos de Pepe. Van a ser continuados por Manson, por Fermín Chávez, por Zulé, eh, y la prolongación de esa obra va a llegar hasta la crisis del 2001, ¿no? El tomo 21 se extiende hasta la crisis del 2001. Ese núcleo que compone la obra historiográfica de Pepe, luego tiene que ser complementado por otros trabajos fundamentales. Y quiero mencionar al menos tres, podemos nombrar muchísimos, porque ha sido un autor muy prolífico, pero hace un momento hacía referencia a defensa y pérdida de nuestra independencia económica. Ese trabajo es un trabajo clave. Si yo les tuviera que recomendar un libro de Pepe Rosa al que ingresara a su producción historiográfica, defensa y pérdida de nuestra independencia económica es fundamental. Es fundamental en cuanto al aporte historiográfico y es fundamental en cuanto al sentido de oportunidad, es decir, al momento histórico en el que esa obra aparece. Defensa y pérdida de nuestra independencia económica es una obra publicada en 1943, su primera edición, por el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Y ese trabajo nos va a alumbrar un aspecto fundamental de la época de Rosas, que es el referido a la política económica proteccionista sostenida por el restaurador. Ujú. Hay que mencionar algo, y es el vínculo familiar que tiene Pepe Rosa con Alejandro Bunge,
el autor de Una nueva Argentina y Una economía argentina. Alejandro Bunge es su suegro, y las investigaciones de Alejandro Bunge van a ser claves para que Pepe vaya forjando una determinada conciencia acerca de la historia económica de la Argentina. Bueno, en ese trabajo, Pepe va a mostrar aspectos del gobierno de Rosas que no habían sido contemplados o a los que no se le había dado la magnitud necesaria. Fundamentalmente uno, la ley de aduanas de 1835. ¿No? Pepe Rosa va a observar cómo desde el Tratado Canning-Apodaca de 1809 hasta la ley de aduanas de 1835, con mayores o menores matices, había predominado el liberalismo económico en estas playas. Pepe va a ver en esa ley de aduana una reacción, en los términos del profesor Marcelo Gullo, podríamos decir una insubordinación frente a esa hegemonía liberal, ¿no? Pepe va a documentar cómo ley de aduana mediante se produce el resguardo de la industria de la talabartería, ¿no? La industria del cuero va a ser fundamental, la ebanistería, bueno, todo un núcleo relevante de producción industrial que tenía desarrollo y que había florecido desde la época de la colonia, y que el liberalismo económico irrestricto que pregona Buenos Aires pone seriamente en riesgo. Entonces, ese es un primer libro fundamental de Pepe por concretamente lo referido a alumbrar la ley de aduanas de don Juan Manuel de Rosas. Decía que además ese libro tiene el sentido de la oportunidad. ¿Por qué? Porque es un libro que se publica en 1943, mismo año que tiene lugar la Revolución de los Coroneles, la revolución del Grupo Obra de Unificación, que va a llevar adelante, va a iniciar un claro direccionamiento hacia el nacionalismo económico, ¿no? El general Perón se ha formado en las doctrinas industrializadoras del ejército desde la década del 20, tiene un profundo conocimiento de la doctrina de la nación en armas, doctrina que reza que toda nación que carezca de desarrollo industrial autosuficiente ve meramente en el plano declarativo su defensa nacional. No hay defensa nacional sin industria, no hay defensa nacional sin control soberano de las comunicaciones, de los recursos energéticos. Bueno, ese libro es una revisión histórica de nuestro pasado económico, surge en el momento, aparece en el momento donde nuestro país comienza a quebrar su historia, comienza a avanzar hacia lo que el general Perón llamaba una nueva Argentina. Lo hizo un poquito largo, pero la verdad que ese primer libro de Pepe es fundamental. En realidad no es su primer libro, pero es uno de los primeros que quiero destacar. Ya hablé de la historia argentina monumental, la de 13 tomos, Defensa y pérdida de nuestra independencia económica, y solo porque me dijiste elegí algunos, la verdad que estoy siendo injusto con otros. Sí. Marco un tercero y en todo caso los demás van a ir apareciendo. Un tercer libro fundamental es La Guerra del Paraguay y las Montoneras Argentinas. ¿Por qué quiero resaltar este trabajo? Porque en la Guerra del Paraguay y las Montoneras Argentinas, Pepe permite realizar un salto cualitativo en cuanto a los estudios revisionistas. Hasta el momento, la producción del revisionismo se había concentrado prioritariamente en estudiar la época de Rosas. Bien, había centrado su atención en la época de Rosas. Con este trabajo, el de la Guerra del Paraguay, Pepe va a hacer todo un enlace entre la realidad argentina, la realidad rioplatense, mejor dicho, post-derrocamiento del Restaurador en Caseros, y que se va a prolongar
en toda una serie ¿no? En una secuencia de hegemonía porteña en pos de instaurar el liberalismo económico irrestricto, aniquilando toda expresión de resistencia a ese proyecto hegemónico porteño. Pepe Rosa en la Guerra del Paraguay y las Montoneras Argentinas nos va narrando con su pluma inigualable la masacre de Cañada de Gómez, la batalla de Pavón, el exterminio de las montoneras federales llevada adelante por los coroneles de Mitre, Sandes, Irrazábal, Paunero, ¿no? El punto más clave de esto es el asesinato del Chacho Peñalosa. Pepe nos retrata la heroica resistencia del pueblo de Paysandú, los sanduceros conducidos por Leandro Gómez, que resisten la agresión de los colorados y la agresión mitrista y del Imperio del Brasil. Y todo esto nos conduce hacia dónde? Nos conduce hacia la infame telaraña que ha tendido el mitrismo y el Imperio del Brasil, por supuesto con un solo beneficiario que es Inglaterra, la telaraña que ha tejido y donde va a inmolar su proyecto soberano el mariscal Francisco Solano López del Paraguay. Bien, esto es clave. No podemos entender la guerra del Paraguay si no lo enlazamos con Caseros. Bien, y bueno, y en esa secuencia, en esa extraordinaria historia de las luchas en el Río de la Plata, Pepe nos muestra a Felipe Varela, al Quijote de los Andes, resistiendo heroicamente el proyecto mitrista durante la propia guerra del Paraguay, y también nos va a mostrar las rebeliones jordanistas en las que va a participar nuestro poeta soldado José Hernández. Bueno, extraordinaria esta obra, La Guerra del Paraguay y las Montoneras Argentinas. Si tenés que hacer un listado de libros que a vos te marcaron, que marcaron tu formación, ¿cuáles serían los más importantes en este sentido, Bien, Marcos? hermosa pregunta, Darío. El primer libro revisionista que tuve oportunidad de leer y que me conmovió es el que justamente acabo de escribir cuando concluía mi intervención anterior, y es La Guerra del Paraguay y las Montoneras Argentinas. Ese libro, en mi caso, marcó un antes y un después, pero son muchos los libros que uno puede decir. A partir de que leí esta obra, no, comencé a ver la realidad nacional de otra manera, ¿no? Esa famosa frase de Lugones que citaba citar a Castellani, ojos mejores para ver la patria. Bueno, hay algunos libros que sin duda brindan ojos mejores para ver la patria. Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, del colorado Jorge Abelardo Ramos, me parece que es una obra magnífica, es una obra que todos los argentinos tenemos que leer, contribuye a discutir nuestro pasado. Además, también otro autor con una pluma magistral, incomparable la manera en que escribe el Colorado. Ese es otro libro que marcó mi formación. Y también en esta misma dirección, por supuesto, omitiendo muchos. Sí, sí, sí. Otro libro clave es La formación de la conciencia nacional de Juan José Hernández Arregui, que es un libro donde Hernández Arregui va diseccionando las diversas corrientes del nacionalismo y las diversas corrientes de las izquierdas, tema en el que habitualmente solemos incurrir en más de un error, ¿no? A mí me pasaba de adolescente esto de interpretar la realidad política nacional en izquierda y derecha, y se me armaba una ensalada bárbara porque no entendía cómo en la Unión Democrática del 46 estaban todos abrazados, los socialistas, los comunistas, los conservadores. No había manera de comprenderlo. Bueno, ese libro, La formación de la conciencia nacional, es uno de tantos que ayuda a tratar de encontrar un rumbo para ver mejor la patria. Marcos,
regresa el general después de 18 años a la Argentina, como todos sabemos allá por 1972, pero al regreso del peronismo al poder, José María Rosas eh, regresa del exilio también. Entonces, me gustaría cuál es el rol que él cumple, ¿no? En ese regreso del exilio y gobierno del general Perón, ¿no? Perdón, del gobierno del peronismo, ¿no? Exacto. Y ahí Pepe ya es una figura crucial, una figura consagrada dentro del movimiento nacional. Su obra es ampliamente leída por peronistas y también por compañeros del movimiento nacional en un sentido más general, es decir, compañeros de la izquierda nacional, por ejemplo. eh, y en este momento histórico, el general Perón lo va a homenajear a Pepe brindándole tareas diplomáticas de relevancia, ¿no? Por ejemplo, lo va a nombrar embajador en la República Hermana del Paraguay y lo va a nombrar embajador por una razón bien clara, y es que Pepe es una figura entrañable para el pueblo paraguayo. Es el hombre que se ha animado a reescribir la historia de la guerra del Paraguay, ¿no? Algo tan caro para ese pueblo paraguayo. Pensemos que el gobierno de Perón va a llevar adelante aquello que no logra concretar don Hipólito Yrigoyen, que es la devolución de los trofeos de guerra al Paraguay, ¿no? Este es un punto clave. Eh, y en ese sentido, la obra de Pepe contribuyó grandemente en revisar, en forjar otra concepción acerca de la guerra del Paraguay. Y también, bueno, luego de esa tarea diplomática en el Paraguay, va a llevar adelante tareas diplomáticas en Grecia. Bien, Ujú. esa va a ser la colaboración de Pepe con el tercer gobierno peronista. Ahora, Marcos, te voy a pedir que vayamos a una pausa, pero antes de la pausa te voy a dejar planteada una pregunta. Eh, ¿Qué es lo que sucede con José María Rosas y qué revista funda durante la última dictadura militar, cívico-militar, ¿no? Pero eso me gustaría que me lo respondas cuando volvemos de la pausa, ¿te parece? Con todo gusto, Darío, gracias. Vamos a una pausa y ya estamos regresando con el compañero Marcos Mele en Doctrina y Realidad. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. Pump it up. Oh, pump it up. Pump it up. Y continuamos con Doctrina y Realidad Peronista, con Doctrina y Realidad Justicialista, en este programa donde se aprende a amar al general Perón. Y en este caso estamos con Marcos Mele, el compañero de la Universidad Nacional de Lanús, y él, la pregunta que le había dejado planteado en el bloque anterior es, tenía que ver, Marcos, con qué sucede con José María Rosas y la revista que funda él durante la última dictadura cívico-militar. Bien, Pepe va a seguir su prédica incansable en pos del revisionismo histórico, que por supuesto
como ya veníamos discutiendo, no es una mera discusión de capilla, sino que es revisar el pasado también con una clara orientación de intervenir en el presente. Y en ese contexto histórico de profunda derrota de lo nacional, como es la última dictadura cívico-militar, Pepe Rosa y otros compañeros del movimiento nacional van a llevar adelante la fundación de una revista, que es la revista Línea, que lleva el lema La voz de los que no tienen voz, y que va a ser en cierta medida una revista que tome posiciones disruptivas, es decir, posiciones muy valientes frente a ese gobierno dictatorial que asolaba la patria. Permitime un Sí, comentario eh, relacionado a esto. Días atrás falleció un querido compañero, que es el compañero Willy Carrasco. Willy Carrasco es alguien que lo conoció mucho a Pepe Rosa, se desempeñó como fotógrafo de la revista Línea, un compañero muy querido, docente del Seminario de Pensamiento Nacional Latinoamericano de la UNLA, docente del Seminario de Introducción al Peronismo, junto con Pancho Pestane, Sergio Arribá, y alguien que siempre estuvo cercano a Pepe Rosa y nota de color, Willy Carrasco, uno de los compañeros que atesoraba la colección completa de esa revista Línea, que es una revista clave para poder reflexionar acerca del pensamiento nacional en los años 80, es decir, los últimos años de la dictadura militar, la guerra de Malvinas y todo el alfonsinismo. Es muy, muy valiosa esa revista. Pensemos algo, y es que 1974 es un año muy complejo para el movimiento nacional, el famoso año denominado así por Abelardo Ramos de la peste, porque muere Jaureche, muere Hernández Arregui, muere el general Perón, muere Alfredo Terzaga. Y entonces hay una idea un tanto equívoca, y es pensar que el pensamiento nacional, es afirmar que el pensamiento nacional, el revisionismo histórico, cierran su etapa en el 74. Como que no hay producciones del pensamiento nacional posteriores. Y esto es un error. Es un error, y Línea nos da pistas para hacer ese recorrido, ¿no? Sigue escribiendo Fermín Chávez, sigue escribiendo El Colorado de Belardo Ramos, y Pepe Rosa a través de Línea va a llevar adelante su prédica en pos del revisionismo histórico, y además acompañado por Daniel Di Giacinti, van a llevar adelante una serie de producciones en fascículos, donde van a buscar popularizar cada vez más ese cuerpo de obra revisionista que era la colección de 13 tomos. Lo van a hacer en un formato más acotado, más ameno. Van a escribir, van a publicar una colección de fascículos resumiendo su historia argentina, y también en los años 80, también en formato fascículo y entre 7 u 8 tomos, se va a publicar una monumental obra sobre el peronismo, muy poco conocida, poco vista, y que vale la pena estar atento. Una historia del peronismo, una historia de Perón y una historia de Eva Perón. 7 u 8 tomos publicados en la década del 80 por Pepe Rosa y su equipo. sí, Marcos, ahora una cosa que te quería preguntar, y me parece que podría ser dos preguntas en una, sobre el concepto de nacionalismo que propone José María Rosas, y también el concepto de imperialismo que plantea José María Rosas. Excelente. Sí, son
dos conceptos centrales en la obra de Pepe. Lo referido al nacionalismo, vale decir que Pepe es un hombre que proviene del nacionalismo, por tradición familiar y por sus primeros pasos en el revisionismo se producen a través de las corrientes del nacionalismo. Es muy valioso el tomo 12 de su historia argentina, que es el tomo en el que aborda la década del 30 y es donde precisamente trabaja concretamente la cuestión del nacionalismo. Pepe, por supuesto, va a ser un hombre del nacionalismo popular. Esto vale tenerlo en claro. Uno de los problemas que en muchas ocasiones adolecieron algunas corrientes del nacionalismo es el de un excesivo eurocentrismo cultural. Van a ser nacionalistas a la francesa, van a ser nacionalistas internacionalistas, como los define con mucha pertinencia el escritor Ramón Dol. Bueno, Pepe va a ser un hombre del nacionalismo popular. Va a tomar clara distancia de las corrientes del nacionalismo sin pueblo. Bien, entonces, eso por un lado. Y en la visión de Pepe, el revisionismo histórico es la expresión historiográfica del nacionalismo, ¿no? Si entendemos al nacionalismo como una corriente política que busca afirmar la nacionalidad. Nacionalidad, en la visión de Pepe, que por supuesto es la nación argentina, pero que tiene una proyección iberoamericana. Esto es importante considerarlo. Y en cuanto al otro punto, el referido al imperialismo, vale señalar algo, y es que las naciones política, económica y culturalmente dominantes sostienen su dominio buscando apagar el nacionalismo de los países coloniales y semicoloniales. ¿Bien? Y muchas veces ese intento de anular la forja del nacionalismo en los países coloniales y semicoloniales se disfraza de consignas internacionalistas. El progreso, la democracia, la civilización. Bueno, Pepe estaba claramente advertido de estas estrategias falsamente universalistas, falsamente cosmopolitas que pregonan los países imperialistas. Ahora bien, ¿qué es lo que señala con mucha claridad Pepe? No hay dominación posible si no se constituye al mismo tiempo una voluntad de dominado. Es decir, el imperialismo no va a poder echar raíces en nuestro suelo si al mismo tiempo no se produce la subordinación intelectual de capas ilustradas, Jauretche las denomina la inteligencia, que abren las compuertas a esa dominación, que enfrentan pasivamente esa dominación, ¿no? Un ejemplo muy claro de ello es el referido a Domingo Faustino Sarmiento en el Facundo, cuando recuerda la avanzada del imperialismo francés sobre el Río de la Plata, y Sarmiento
no tiene ningún empacho en afirmar: fuimos nosotros los jóvenes que nos arrojamos en brazos de la Francia, ¿no? Ahí está esa vocación de someterse que en la obra de Pepe, repito, es clave. No es el imperialismo, no es unidireccional. En este caso, el imperialismo requiere de una colaboración en el propio país dominado. Y esa colaboración la brindan las capas de la inteligencia. Y ahora te quería hacer otra pregunta, que vendrían a ser dos preguntas, podrían entrar también, que es, ¿qué es lo que dice José María Rosa en cuanto a la idea de patria? Y también, ¿qué es lo que piensa sobre las dos corrientes que atraviesan toda la historia de Argentina? ¿No? Perfecto, sí, está bárbaro esto que recuperás, Darío. Vamos a responder las dos preguntas en una porque están claramente relacionadas. Pepe Rosa va a señalar que esa pugna entre unitarismo y federalismo es una pugna que va atravesando toda la historia de la Argentina y que va asumiendo diferentes ropajes, bien, pero que siempre va a tener como base dos maneras distintas de entender la patria. Esa pugna entre corrientes políticas antagónicas tiene como eje dos maneras distintas de ver la patria. Para una corriente, la corriente minoritaria, la corriente ilustrada, amar a la patria es poner a la patria en brazos de la Europa, es poner a la patria en brazos de la civilización, poner a la patria en los brazos del progreso, es generar retoños, trasplantar a este suelo, trasplantar muestras vivas de esa civilización europea admirada. Fomento a la inmigración, radicación de capitales, el tendido de la red ferroviaria. Para esa corriente, hacer patria es ligar directamente nuestro país a los intereses de las naciones dominantes. Y en esa misma dirección, hacer patria es barrer con el pasado hispano-criollo, es decir, aniquilar a la indiada, aniquilar al gauchaje, aniquilar a los negros, deplorar de España. Todo eso es la barbarie. Bueno, esta es una corriente. Sí. La otra corriente, la corriente mayoritaria, va a ser una corriente para la cual la patria tiene una clara dimensión iberoamericana. Es una corriente para la cual hacer patria es preservar la raza criolla, ¿no? Recordemos siempre las palabras del patriota José Hernández, ¿no? Porque Naides toma pecho el defender a su raza. Debe el gaucho tener casa, escuela, iglesia y derechos, ¿no? Esto de defender a su raza era la clara orientación de la corriente federal. Defender al habitante criollo, defender al gaucho, defender al indio, defender al negro. Bueno, para esta corriente, hacer patria es preservar la tradición nacional. Y preservar la tradición nacional es preservar al hombre que sostiene esa tradición, al hombre que vive y prolonga en el tiempo esa tradición nacional. Entonces, insisto, en Pepe Rosa están claramente diferenciadas estas dos corrientes que pugnan en torno a dos maneras distintas de ver la patria. Lo interesante del planteo de Pepe es que no es que una corriente es patriota y la otra es apátrida. Pepe Rosa dice, tienen dos maneras diferentes de entender
la patria y cada corriente considera a la otra como traidora a la patria, ¿no? Otra vez volviendo a Sarmiento. Para Sarmiento, el gobierno americano de Rosas era un gobierno de traición a la patria. ¿Por qué? Porque cerraba las puertas a Europa. Y además totalmente vigente para el día de hoy, ¿no? Para estos tiempos, estos conceptos que tiene José María Rosa, ¿no? Exacto, sí, sí. Pepe Rosa es uno de esos autores que uno lo lee escribir sobre nuestro pasado e inmediatamente empieza a aparecer ¿no? en nuestra cabeza la idea, che, pero esto pasó hace 150 años, pero pareciera que es algo del hoy, ¿no? Ahí está la vitalidad histórica del revisionismo. Sí, pasa lo mismo con el general, ¿no? Como uno repasa los discursos, charlas del general, también parece que estuviera hablando en el ahora, ¿no? Como que pasara el tiempo y es como que la vigencia de ellos es como que se hiciera cada vez más fuerte, ¿no? Por supuesto, porque lo que se mantiene vigente son los problemas de la Argentina semicolonial, que no han podido, no los hemos podido aún dejar atrás. Digo, la vigencia de Perón, la vigencia de Hernández Arrey, de Jaureche, de Scalabrini Ortiz, por supuesto, no puedo dejar de mencionar a ese enorme patriota que fue Scalabrini. Así que, digo, Y hoy lo has nombrado a Manuel Gálvez, ¿no? Más de una vez. Y yo tengo un libro de Manuel Gálvez que es sobre Irigoyen, que es vida y obra de Hipólito Yrigoyen, ¿no? Es un librazo, muy buen libro. Pero, Marcos, sé que estás corto de tiempo y para ir cerrando, más que nada por esta razón, eh, la última pregunta sería eh, sobre la identificación del mitro marxismo en José María Rosas. excelente, excelente, Darío. Sí, no me meto en Manuel Gálvez porque da para otra larga conversación, ¿no? Un autor fundamental del nacionalismo argentino, desde sus obras literarias, El mal metafísico, el diario de Gabriel Quiroga, Nacha Regules, hasta toda la inmensa secuencia de biografías que Manuel Gálvez publicó, la vida de Rosas, la vida de Aparicio Saravia, la vida de Irigoyen. Es para otra ocasión. El concepto de mitromarxismo en realidad no es estrictamente de Pepe Rosa, sino es un concepto de Jaureche, pero que José María Rosa, por supuesto, como hombre del pensamiento nacional y de profundo diálogo con Jaureche, con Fermín Chávez y demás, podemos decir que en su obra va a estar presente. No recuerdo si expresamente, pero sin duda implícitamente. Y es un concepto que hace referencia a de qué manera las corrientes del socialismo abstracto o el socialismo cipayo, utilizando acá la terminología de Jorge Eneas Pilimbergo, de qué manera las corrientes de la izquierda tradicional, Partido Socialista y Partido Comunista, con honrosas excepciones, pero en su gran mayoría sus historiadores oficiales van a calcar el relato oficial liberal mitrista, al que meramente le van a adicionar categorías propias del socialismo. Es decir, van a sostener el mismo esquema de discusión historiográfica, de interpretación historiográfica, un esquema forjado en la dicotomía sarmientina de civilización y barbarie, esquema al que, insisto, le van a adicionar categorías socialistas. La pugna entre la Buenos Aires de Rivadavia y las huestes de las montoneras federales, las huestes de Facundo Quiroga, ya no va a ser vista meramente como la civilización contra la barbarie, por el mitromarxismo, sino va a ser visto como el capitalismo
que encuentra en el feudalismo de los caudillos federales barreras y resistencia. Bien, pero insisto, es el mismo esquema mitrista, adolece del mismo grado de colonización cultural, y lo curioso de esto es que se hace a través de las corrientes de izquierdas. Entra una pregunta que no la quiero dejar afuera. ¿Puede ser, Marcos? Dale, Darío. El revisionismo histórico y la tarea de forjar la conciencia nacional. Bien, viene bárbaro, viene bárbaro para el cierre, porque Sí. sin duda esa es la gran misión que persigue el revisionismo en un siglo XIX donde se forja toda una superestructura cultural colonizada, se forja una literatura colonizada, una visión sobre nuestro suelo colonizada, tenemos una mirada colonizada sobre la geografía, tenemos una mirada colonizada sobre todos los aspectos que hacen a la patria. Y por supuesto, no podía ser la excepción la historia. No podía ser la excepción la historia. Entonces, el revisionismo histórico tiene como misión, como tarea, forjar, constituir una visión nacional, entendiendo lo nacional como descolonizadora de nuestro pasado y de nuestra realidad histórica. Bien, aprovecho ya a modo de cierre para Sí. hacer referencia a una investigación que recientemente publiqué, que es un trabajo, un humilde aporte a la discusión de las corrientes del revisionismo histórico, y es el libro Bolivarismo y Antimitrismo, Rufino Blanco Fombona y Francisco Silva contra la historia falsificada. Son dos autores de la década de 1910 y 1920 que van a oficiar como precursores de las corrientes del revisionismo histórico. Salió publicado en 2022 por Edunla, la editorial de la Universidad Nacional de Lanús. Bueno, Marcos, un gusto que hayas estado con nosotros en este programa. Y es más, me gustaría más adelante convocarte a otro programa y hablar, me parece, de repente estaría bueno hacer un programa hablando de la guerra del Paraguay y las montoneras, ¿no? Ese libro que tanto te formó, más que nada, ¿no? O fue un hiato quizás entre lo que has leído, ¿no? Con todo gusto, Darío. La verdad que un placer compartir esta conversación y la propuesta para adelante de conversar sobre la guerra del Paraguay es una hermosa ocasión para volver a leerlo ya una vez más, un trabajo tan importante. Así que Sí, gracias, sí. Darío. No, y además me hace entusiasmado en leerlo y, y uno cuando lo lee va encontrando un montón de cosas, ¿no? Y también en el estudiarlo, ahí uno va adquiriendo más conocimiento y metiéndose más en profundidad en los temas del pensamiento nacional. Marcos, muchas gracias, la verdad, Gracias. muchas gracias. Gracias a vos, Darío. Un placer. Hasta Muchas la próxima. gracias. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias, Claudia, por estar ahí. Que bueno, Claudia ahí siempre nos está acompañando, es la que produce nuestro programa, es quien edita nuestro programa. Y si bien a Claudia Avanzo no le gusta que hablemos de ella, bueno, yo siempre hablo de ella porque ella también hace que este programa esté en el aire, porque está horas editando el programa y además ella, como bien dice Claudia, es su forma de militar también, ¿no? Y por ahí lo quiero saludar a Hernán Ortega, que también está acompañándonos desde el Zoom en la nota. Así que, bueno, los dejamos en un próximo programa y nos estamos viendo. Muchas gracias a Marcos Mere por estar con nosotros, Marcos. Nos estamos viendo. Un abrazo para todos. Gracias.
don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up.